Hola, bienvenidos a Matemáticas Arca. En este video vamos a descomponer en factores primos una cantidad. A este proceso le llamamos factorización, factoración o descomposición factorial. Todo número compuesto es susceptible de descomponerse en factores primos. Todo número compuesto es aquel que tiene divisores diferentes de él mismo y de la unidad. Es decir, es todo número que no es primo. Y por lo tanto, se puede representar como un producto de puros factores primos. Mientras en el proceso obtengamos un número compuesto, quiere decir que el procedimiento se debe continuar hasta que obtengamos como cociente 1 y como factores puros factores primos. Para ilustrar este procedimiento, vamos a factorizar el número 72. Siempre deberemos empezar con el número primo menor, que es el 2. Si el número que obtenemos, el cociente que obtenemos, ya no es divisible entre 2, entonces pasamos al siguiente primo, que es el 3. Se va a dividir entre 3 mientras el número que obtengamos sea divisible entre 3. Una vez que lo agotemos, vamos a pasar al siguiente primo, que es el 5. Posteriormente al 7, al 11, al 13, al 17 y así sucesivamente, que son los subsiguientes números primos. Y de esa manera hasta que encontremos puros factores primos, que serán los que representen la descomposición del número dado. Vamos pues a proceder a descomponer el 72 en factores primos. Como podemos apreciar, el 72 es un número par, por lo que es divisible entre 2. Dividimos por lo tanto 72 entre 2 y nos da 36. El 36 a su vez también es par, por lo tanto lo dividimos entre 2 y nos da 18. 18 también es par, lo dividimos por lo tanto entre 2 y nos da 9. Y ahora nos encontramos con que 9 ya no es par, por lo tanto no es divisible entre 2. Probamos si es divisible entre 3, como lo es. Por lo tanto dividimos 9 entre 3 y obtenemos 3. A su vez el 3 también es divisible entre 3, por lo que lo dividimos entre 3 y obtenemos 1. Cuando llegamos a un cociente 1, quiere decir que el número está totalmente descompuesto y debemos verificar que los factores que hemos encontrado sean puros primos. Si aquí hubiera algún número que no es primo, quiere decir que la descomposición no es total y por lo tanto deberíamos seguir hasta que tengamos puros factores primos. Es por lo tanto que 72 lo podemos expresar como el producto de 2 por 2 por 2 por 3 y por 3. Y este reactivo ha quedado totalmente resuelto, puesto que el 72 ha quedado descompuesto en puros factores primos. Les recuerdo que si desean ver más videos de este tipo, consulten los enlaces que aparecen en la descripción de este video. Y también les recuerdo que la educación es la base de la libertad y del éxito. Saber cuesta, pero no saber cuesta mucho más. Si nuestro material les está siendo útil, suscríbanse a nuestro canal, no tiene ningún costo. Y de esta manera estarán recibiendo el material que subimos al mismo todos los días. Denme un like y activen sus notificaciones para que les avisen siempre que subamos nuevo material. Hasta la próxima.